Y bueno, sin decir más, vamos a comenzar este tiempo de estudio del libro de Hebreos. Algunos de ustedes pueden haber leído el libro o visto la película de El progreso del peregrino. El progreso del peregrino es una de las obras literarias teológicas más conocidas en la historia de la fe cristiana. Es, de hecho, el segundo libro más vendido después de la Biblia. Fue escrito y publicado en el año 1678 por un predicador llamado John Bunyan. John Bunyan, quien fue encarcelado por el testimonio de la fe en Inglaterra. Y desde Inglaterra escribió esta preciosa obra llamada El progreso del peregrino. La idea principal de este libro es que hay un personaje llamado Cristiano, quien recibe un aviso en un libro que le dice que tiene que escapar de la ciudad de la destrucción, porque va a caer fuego del cielo que va a consumir aquella ciudad por todas las ofensas que se han cometido en contra del rey más justo. Y Cristiano le avisa a su esposa y a sus hijos que tienen que escapar de la ira venidera, que tienen que irse de lo que está por venir. Y Cristiano le avisa a su esposa y a su familia que tienen que irse, pero ellos no le escuchan. Y Cristiano se ve forzado a irse y en el camino se encuentra con muchas pruebas. Muchas veces cae en pantanos de desesperación, en tiempos de lucha. Se encuentra con cosas y tentaciones que tratan de desviarle del camino y no seguir hacia la ciudad celestial. Porque el rumbo de Cristiano era salir de la ciudad de la destrucción para ir a la ciudad donde vive el rey más justo, a la ciudad celestial. En el camino hay un hombre llamado evangelista que le trae buenas nuevas a Cristiano y le anima a seguir la carrera, a avanzar y a no darse por vencido. Hay ferias de vanidad y distintas distracciones que tratan de sacarlo a él y a su compañero fiel del camino, y uno de ellos, de hecho, termina por el testimonio del rey justo muriendo en el camino. Sin embargo, Cristiano sigue, y hay una escena muy hermosa en la película cuando él tiene que cruzar el río de la muerte para llegar a la ciudad celestial, a la ciudad del gran rey, y después de haber peleado con Apolión, con un monstruo horrible, el diablo, Cristiano, al cruzar aquel río de la muerte, se ve cubierto de sangre y se levanta después en una playa y ve al gran rey, al rey más justo, lo ve cara a cara. Y Cristiano dice, pero pensé que había muerto, ¿dónde estoy? Y el rey le da la bienvenida a la ciudad celestial y le dice, esa no era tu sangre, era mi sangre. Y esta novela del progreso del peregrino es una similitud o una forma de presentar alegóricamente el camino de la vida cristiana. En la vida cristiana nosotros también, en el rumbo hacia la ciudad celestial, hacia nuestro destino final, donde está Jesucristo, también vamos a encontrar diversas pruebas, vamos a encontrar diversas luchas, distracciones y muchas tentaciones que van a tratar de sacarnos del camino y apartarnos del Señor. Pero tenemos que mantener la mirada fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y no darnos por vencidos, sino mantenernos firmes en el camino, aun cuando nos sintamos cansados, porque el destino final es mucho mejor que esta vida. El destino final y aquella ciudad celestial, la ciudad del Rey justo, Jesucristo, es mucho mejor que este mundo y vale la pena todo el esfuerzo que tengamos que recorrer. Con esta pequeña ilustración quisiera recordar el contexto de la carta a los hebreos en la que estamos. Como saben, por bastantes semanas pasadas ya hemos estado en el libro de Hebreos y hemos aprendido mucha grande doctrina, muchas enseñanzas muy grandes acerca de Jesucristo. El tema principal de toda esta carta es que Jesús es supremo,
la supremacía de Jesucristo sobre los profetas del Antiguo Testamento, la supremacía de Jesucristo sobre los ángeles o sobre lo que los hebreos conocían como lo más cercano a Dios, lo más cercano que ellos podían entender a la deidad. También hemos visto en el libro de Hebreos la supremacía de Jesucristo sobre Josué, Moisés y aquellos grandes héroes de la fe en los que los hebreos o aquellos que eran judíos, antes judíos, ahora cristianos, que tanto admiraban del Antiguo Testamento. Hemos visto también la supremacía de Jesucristo sobre el sistema de sacrificios, sobre Aarón y sobre el antiguo pacto. Hemos visto que Jesús nos ofrece un mejor pacto porque con su sangre quitó el pecado de una vez y para siempre. Y por eso ya no son necesarios los sacrificios de animales en el templo, porque el sacrificio perfecto de Jesús fue consumado en la cruz de una vez y para siempre. Y ya no hay necesidad de un templo, porque Jesús es nuestro templo y por medio de él podemos hoy venir ante la presencia de Dios. Es más, Hebreos 4:16 nos dice que podemos confiadamente por él acercarnos al trono de la gracia para cuando necesitemos ayuda. Entonces, con toda esta doctrina que hemos aprendido, la semana pasada veíamos que el autor nos exhorta, nos llama a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque tenemos por delante, así como cristiano, una carrera que tenemos que correr hasta llegar hasta nuestro destino final, que es la ciudad celestial con nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto también que la disciplina del Señor, aunque no es siempre fácil de recibir, aunque no siempre es agradable, es dada por el Padre a nosotros como hijos por amor, porque Dios disciplina a aquel hijo que ama. Porque ¿qué padre sería uno que no disciplinara a sus hijos? Todos ustedes que son padres, estoy seguro que disciplinan a sus hijos porque los aman, porque no quieren que se pierdan, sino más bien porque quieren que crezcan para ser personas de bien, personas que teman a Dios, ¿verdad? Por eso cuando Dios nos disciplina, sabemos que lo hace por amor, para que, como dice el versículo 10, podamos participar de su santidad. Entonces, esta carta nos llama a perseverar, a continuar en el camino de la fe, a continuar en Jesucristo. Es importante recordar también quiénes eran las personas que habían recibido esta carta. Como hemos dicho, eran hebreos, eran cristianos que habían dejado el judaísmo para ahora venir a Cristo, lo que en su tiempo significaba que estaban recibiendo mucha persecución, estaban siendo perseguidos, expulsados de la sinagoga, estaban siendo rechazados por su familia, porque ahora tomar la cruz, seguir a Cristo, les estaba costando. No era fácil para ellos seguir al Señor. Y algunos tenían la tentación de decir, no, yo mejor me regreso a la sinagoga, yo creo que mejor me regreso a la ley, yo creo que eso era más fácil, allá está mi gente, yo me voy para allá. Pero el autor les dice, no pueden hacer eso, tienen que seguir hacia adelante, tienen que mantener la mirada fija en Jesús y tienen que proceder hasta la meta final. Muchas veces en el Nuevo Testamento podemos ver que se usan imágenes o ilustraciones acerca de correr una carrera. Hay una carrera que tenemos que correr, hay un camino que tenemos que seguir. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2 dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces hay una carrera que cada uno que está en Cristo tiene que correr.
Y para aquellos que practican el deporte, para aquellos que les gusta jugar fútbol o béisbol, o les gusta también practicar la natación, o les gusta practicar atletismo, correr, saben que llega un momento en que nos cansamos, ¿cierto? Hay un momento en el que parece que las rodillas no dan más, que los brazos parecieran no poder más, que uno se sintiera como que se cansa y que no puede más. También a veces nos puede pasar así en nuestra vida espiritual. Podemos sentirnos cansados y cargados. Pero lo que yo espero que podamos aprender de este pasaje esta mañana es que el Señor nos llama a continuar, nos llama a perseverar en la fe, porque hay un gran galardón en los cielos que nos espera si terminamos esa carrera. Que nos animemos unos a otros a continuar en el camino y no desviarnos, porque el Señor es digno de que corramos esa carrera y porque nos espera algo mejor con Él en los cielos. Espero también que cuando leamos este pasaje y lo estudiemos podamos ver que el Señor también nos ofrece maneras prácticas de correr esta carrera, que Él nos ha dado un mejor pacto en Jesucristo, y que también podamos escuchar esta exhortación y advertencia de retroceder y echarnos para atrás, habiendo ya comenzado la carrera. Entonces, por favor, acompáñenme a leer el capítulo 12 de Hebreos. Vamos a leerlo todo para poder tener el apropiado contexto, y después nos enfocaremos en los versículos 12 al 29. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Levanten, pues, las manos caídas y las rodillas entumecidas. Enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba, y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Amén. Vamos a ver 3 puntos en este pasaje. Vamos a ver primero exhortaciones para la carrera de la vida cristiana, los versículos 12 al 17. Vamos a ver después un contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión, que representan el antiguo pacto y el nuevo pacto, en los versículos 18 al 24. Y vamos a ver después, en los versículos 25 al 29, el peligro de retroceder, la advertencia de echarnos para atrás y de no proceder en la carrera, de no ir hacia adelante. Como vimos la semana pasada, estamos llamados a correr una carrera, estamos llamados a perseverar en la fe. Las pruebas no nos son extrañas, las dificultades no son cosas que no vivimos, más bien son cosas que el Señor trae a nuestras vidas para que seamos perfeccionados en nuestra fe, para que seamos santificados y dependamos del Señor y seamos hechos más como Cristo. El autor les dice aquí a los hebreos, les exhorta a 3 cosas en los versículos 12 al 17. Les exhorta a perseverar en la carrera de la fe, con la esperanza de un futuro glorioso con Cristo. Podemos ver en los versículos 12 al 13. Les exhorta a vivir en paz con todos y en santidad, en el versículo 14. Y también les exhorta a vivir manteniéndose vigilantes y cuidadosos del pecado, en los versículos 15 al 17. Les exhorta a perseverar en la carrera de la fe, en los versículos 12 al 13. Les exhorta a vivir en paz y en santidad, en el versículo 14. Y les exhorta a mantenerse vigilantes y cuidadosos del pecado, en los versículos 15 al 17. En el versículo 12 el autor dice: levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas y enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Como hemos dicho, cuando alguien hace ejercicio, cuando alguien trota, por ejemplo, como lleva sus brazos y como lleva sus manos, es que las lleva arriba. Nadie trota con las manos abajo, porque la persona que corre con las manos arriba. Esta es la forma en que Dios diseñó el cuerpo para poder correr mejor con las manos arriba. Pero cuando el cuerpo está tan cansado, cuando el cuerpo ya no puede más, extiende las manos para abajo, porque no puede correr más y las rodillas se entumecen. Una rodilla entumecida es una rodilla que siente como cosquillas, como que siente que ya no se puede mover. Es una rodilla cansada. Pero el autor le dice aquí a los hebreos que
no dejen caer las manos, no dejen que las rodillas se cansen, sino que más bien avancen hacia adelante. Así estén cansados, ustedes tienen que perseverar en la carrera en la que están. Este principio viene de Isaías capítulo 35 y es un pasaje hermoso el que les voy a leer brevemente porque Dios les anima en la profecía de Isaías a los judíos a recordar que a pesar de que venía un exilio por su pecado, a pesar de que Dios los iba a disciplinar por la idolatría y los iba a enviar lejos a Babilonia, Dios todavía iba a tener misericordia y gracia de ellos. Iba a tener compasión de ellos, como dice aquí en Isaías 35. El desierto y la soledad se alegrarán, el yermo se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá en abundancia y también se alegrará y cantará con júbilo, pues le serán dadas la belleza del Líbano y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Estos montes verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces, si nosotros luchamos en la carrera de la fe, si luchamos con las pruebas, con a veces desanimarnos, con cansarnos, podemos recordar que nos espera un futuro glorioso con Cristo. Que esta prueba no es nada comparada con la gloria que en nosotros habrá de ser revelada. Que las luchas contra el pecado y que las luchas contra las enfermedades no van a ser el fin de todas estas de nuestra vida, porque si estamos en Cristo tenemos la esperanza de una mejor resurrección con el Señor en los cielos. Tenemos la esperanza de que porque Jesús murió en la cruz por nosotros, y no solamente murió y fue sepultado, sino que también resucitó, podremos reinar con Él en los cielos. Y eso nos da entonces el aliento para continuar. Nos da el aliento para seguir y no desmayarnos, para levantar las manos aun cuando no tengamos fuerzas y continuar. Porque el Señor no nos ha dejado, no nos ha abandonado y no nos va a dejar. Entonces podemos seguir la carrera de la fe porque nos espera un futuro glorioso con el Señor. Nos espera algo mejor. Recuerden cómo los santos del Antiguo Testamento, Abraham y todos ellos, confiaron en lo que Dios les había prometido aun cuando no lo recibieron, porque estaban mirando hacia aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y es Dios quien ha puesto los fundamentos de esa ciudad. Entonces, cuando nos sintamos cansados y cargados, podemos recordar que el Señor nos da una mejor esperanza para vivir. Que tenemos gozo y un gozo que nada puede quitarnos porque tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón y porque tenemos un lugar con Él en los cielos. Entonces, por eso podemos también enderezar las sendas por donde vamos para que no nos desviemos, sino que seamos sanados. Mire cómo dice el versículo 13. Y aquí imagínese una pista de atletismo donde usted va en su carril y tiene que seguir derecho para no desviarse y salirse de la pista y salirse de la carrera. Dice, enderecen las sendas por donde van para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Continúa en tu camino derecho. Si miras para atrás, no mires para atrás, más bien mira hacia adelante y mira hacia Cristo. Recuerda lo que dice el versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz. Había un gozo que venía para Jesús y Jesús nos dio el ejemplo de mirar hacia adelante, de no rendirnos, sino más bien mantener la mirada fija en la recompensa. Que hay un galardón, de que hay gozo de poder ver al Señor, de como cristiano poder ver al Rey más justo en el paraíso y de poder reinar con Él para siempre. Entonces mantén tu mirada fija hacia adelante, continúa y persevera en la carrera de la fe con la esperanza de un futuro glorioso con Cristo. Isaías 40, versículos 29 al 31 también nos dan una palabra, una promesa del Señor.
de fortalecernos cuando nos sentimos cansados. Isaías 40:29 dice: el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. ¡Wow! Esto es algo sobrenatural que el Señor nos da para poder caminar y continuar la carrera cuando las rodillas ya no aguantan y cuando las manos se caen. Pero el Señor nos da la fuerza, el Señor nos consuela y su poder se hace perfecto en nuestra debilidad. Entonces, cuando te canses, mira hacia la cruz, recuerda a Cristo, el autor y consumador de la fe. Recuerda cómo Él sufrió por ti en la cruz y murió por ti y lavó tus pecados con tu sangre, y cómo Él resucitó victorioso de la tumba, y cómo Él vive e intercede por ti, y nunca te dejará ni te desamparará. Entonces el Señor nos llama a perseverar en la carrera de la fe, y también en el versículo 14 nos da esta manera práctica de también perseverar en la fe. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Procuren, esfuércense, luchen por vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En todos, con todos, no significa solamente con todos los que estamos aquí reunidos, sino con todos los que estamos acá reunidos y con los de afuera también. Nosotros como hijos de Dios, aquellos que están en Cristo, estamos llamados a ser personas de paz. La paz es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5. Estamos llamados a vivir en paz, a que no hayan pleitos ni contiendas, sino que haya paz y armonía entre los hermanos. Salmo 133 dice que, qué tan bueno es cuando los hermanos están juntos en armonía. La paz es algo que es un fruto del Espíritu y es muy importante en la vida de nosotros como iglesia. El Señor Jesús también dijo en Mateo 5, bienaventurados los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Somos llamados a hacer la paz, somos llamados a, así como nosotros en Cristo hemos recibido paz con Dios, por medio de la fe en Cristo somos llamados nosotros también a hacer la paz. Entonces hoy quiero animarnos a todos a que si hay algún conflicto o algún tipo de diferencia entre nosotros, que haya reconciliación, que haya amor y que haya paz. Si hay alguien con quien tú deberías reconciliarte hoy entre nosotros, por favor no te vayas sin decir, hermano, te amo en Cristo. Y quiero que haya paz entre nosotros porque el Señor nos ha llamado a vivir en paz. También debemos buscar la paz con la gente de afuera. Debemos buscar amar a nuestro prójimo, anunciarle las buenas nuevas del Señor Jesús, enseñarles la paz, hablar de paz con todos los que estén afuera. Romanos 12:18 también nos dice que en cuanto sea posible, procuren estar en paz con todos. En cuanto a lo que sea posible para nosotros, porque no siempre otros quieren hacer paz con nosotros, pero nosotros debemos buscar estar en paz con todos. Romanos 12:18 dice, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Debemos vivir en paz y en unidad porque Jesús también dijo, por eso conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Debe haber paz y amor entre nosotros. También debemos vivir en santidad. Tenemos que vivir como apartados del mundo, como diferentes al mundo, porque hemos sido apartados para Dios, hemos sido santificados para Él. Debemos vivir en santidad porque así como Dios es santo, nosotros debemos ser santos, como nuestro hermano Michael leyó de 1 de Pedro 1:16. Aquí dice también que debemos procurar vivir en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No significa que debemos trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para lograr esta santidad para entonces después ver a Dios. Porque la salvación no es por las obras, sino mediante la fe en Jesucristo.
Significa más bien que debemos procurar vivir en santidad, debemos vivir en estos procesos de santificación con la meta de eventualmente llegar a ser glorificados, a ser como Cristo, y podamos entonces, por la gracia de Dios en Cristo, ver al Señor. Podamos estar delante de Jesús. Y hay una promesa muy hermosa en 1 de Juan 3 que nos dice que cuando veamos al Señor seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Ahora, hermanos, quiero que notemos que la paz y la santidad están ligadas una con otra. No debe haber paz sin santidad y no debe haber santidad. No debe haber paz sin santidad, no debe haber santidad sin paz. Porque esto es importante. Bueno, si no hay paz, ¿cómo puede haber santidad? ¿Cómo nos diferenciamos de un mundo que está en conflicto y problemas si no hay paz entre nosotros? ¿Verdad? ¿Y cómo puede haber paz? ¿Cómo puede haber paz con Dios si no hay santidad entre nosotros? Y esto es muy relevante porque es triste ver como en muchas iglesias de la zona usted puede ver banderas de arco iris, porque se ha querido hacer paz con el mundo adoptando una ideología mundana de aceptar el pecado, no viviendo en santidad, pero queriendo vivir en paz con el mundo. Por eso no debemos vivir, no podemos sacrificar la santidad por buscar paz con el mundo. En las escuelas donde se enseña tanto que los niños pueden escoger qué ser, no podemos permitir eso, ni podemos permitir esa paz con el mundo, porque esa paz es enemistad con Dios. Somos llamados a vivir en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, mantengámonos firmes en el Señor, viviendo en paz con todos, pero sabiendo que esta paz también es un producto de la santidad. El autor también nos ahora advierte: tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, o no tomen la gracia de Dios en vano, no menosprecien la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Esta raíz de amargura es una raíz como de hiel, de amargura, de ajenjo, algo que es amargo, algo que no sería bueno de poder tomar ni digerir porque es agrio. Y en el contexto en el que fue escrito, en Deuteronomio 29:18, se refiere a una advertencia que Dios le da al pueblo de alejarse de él e irse tras dioses ajenos. Deuteronomio 29:18 dice: no vaya a ser que alguno de ustedes, hombre o mujer, familia o tribu, aparte de hoy su corazón del Señor nuestro Dios y vaya y sirva a los dioses de esas naciones. No vaya a ser que haya entre ustedes alguna raíz que produzca hiel y ajenjo, y que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga a sí mismo y diga: aun cuando persista yo en endurecer mi corazón, voy a estar bien. Pues eso podría perjudicarlos a todos, buenos y malos. Entonces el Señor nos llama a tener cuidado de lo que creemos, de la doctrina que viene a la iglesia, si hay alguna enseñanza que aparte a alguien, algún hermano, del conocimiento del Dios vivo, tras cosas que representan dioses ajenos. Nosotros tenemos como iglesia, cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de exhortar y de corregir la doctrina que sea incorrecta. No es una responsabilidad solamente de los pastores, sino también de cada hermano que porta el evangelio, de poder corregir cualquier error en doctrina. Ahora, notemos que esto es algo que puede hacer que contamine no solamente a uno, sino a varios. Por eso tenemos que buscar corregir esto. También no podemos dejar que se brote una raíz de amargura. Si hay amargura en nuestros corazones, si hay como tristeza, debemos más bien animarnos unos a otros. Si alguien sufre, todos sufrimos. Si alguien lucha, todos luchamos. Si alguien se alegra, todos se alegran. Por lo tanto, si tú sabes que algún hermano lucha,
Si tú sabes que algún hermano carga con algo, anímale y recuérdale cuánto es amado por Cristo, cuánto el Señor ha hecho por él, cuánta bondad y cuán grandes promesas hay en Jesucristo. Que no haya en nosotros amargura, sino más bien gozo y esperanza, porque nos espera algo mejor con el Señor en los cielos. Recordemos, no dejemos de recordar las promesas del Señor, no dejemos de recordar quién Él es y qué tanto ha hecho por nosotros. Versículo 16, que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ningún libertino, ningún inmoral sexual, ningún fornicador, sería otra forma de decirlo, ni profano o secular. Que no haya ninguno que sea apartado o negligente de las cosas de Dios, de la santidad, de la paz, de perseverar en la fe, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. Esta es la historia de Esaú, uno de los dos hijos de Isaac y Rebeca. Isaac, quien era el hijo de Abraham y heredero de la promesa. Esaú era el primogénito de Isaac y Rebeca y por lo tanto le pertenecía el derecho a la primogenitura. Fue el primero que nació y por lo tanto tenía el derecho a heredar la porción más grande de sus padres, de la herencia de sus padres. En la ley mosaica particularmente se dice que a él le pertenecía el doble de la herencia de sus hermanos. Entonces, él tenía un gran privilegio. Pero miren lo que pasa aquí en Génesis capítulo 25, versículo 29. Cierto día Jacob preparó un guiso y Esaú, que volvía del campo cansado, le dijo a Jacob: por favor, dame a comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Edom significa rojo. Y Jacob le respondió: pues véndeme hoy tu primogenitura. Jacob era era muy avión, como dicen en mi tierra. Esaú dijo: ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Jacob le dijo: pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le dijo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Y Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Y así fue como Esaú menospreció la primogenitura. ¿Ustedes pueden creer esto, que por un plato de lentejas Esaú vendió el derecho a la herencia de sus padres? Y no solamente vendió el derecho a la herencia de sus padres, sino que también más adelante, cuando Jacob se hace pasar por Esaú, y es Jacob quien recibe la bendición que le pertenecía a Esaú, él pierde la bendición, pierde la línea mesiánica, pierde el privilegio de poder ser un descendiente de Abraham, de quien vendría el Mesías. Esaú trató las cosas santas, las cosas de Dios, como algo secular. En él no había en realidad temor de Dios. En él no había un aprecio por Dios, por todas las bendiciones de Dios. Entonces no debemos ser como Esaú. Apreciamos nosotros el privilegio de tener la palabra, de poder escuchar el evangelio, de tener los medios de la gracia de acercarnos al Señor. Tengamos cuidado con descuidar, como decía Hebreos también capítulo 2, de descuidar cuán gran salvación. No dejemos de apreciar estas cosas tan preciosas que el Señor nos ha dado. No debemos ser seculares o profanos como Esaú, ni tampoco debemos ser libertinos. La pureza sexual es algo importante para Dios. El Señor también dice en Mateo capítulo 5 que bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Debemos esforzarnos en ser santos y puros de corazón también sexualmente. Si alguien lucha con el pecado de inmoralidad sexual, si alguien lucha contra las tentaciones, entre todos podemos como hermanos ayudarnos a combatir el pecado y a dar muerte al pecado, porque a eso somos llamados y no ser como Esaú. El texto nos dice que más adelante él deseaba heredar la bendición, pero
no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Él trató de convencer a su papá que le diera la bendición. Le decía, pero padre, ¿no tienes otra bendición? Bendíceme a mí, bendíceme también. Pero él no pudo arrepentirse porque él no buscaba la bendición. Él no buscaba arrepentirse, no tenía un arrepentimiento genuino de reconocer que había hecho algo malo y de arrepentirse ante Dios, sino que más bien quería las cosas materiales que el Señor tenía por parte de esta bendición. Podría entenderse, o alguien podría entender que Dios no le perdonó, que Dios no quiso perdonarle así él tratara de arrepentirse. No, Dios, el arrepentimiento que proviene de Dios, cuando una persona reconoce su pecado y se arrepiente, eso lleva a que Dios, si esa persona se arrepiente de su pecado y pone su fe en Jesucristo, que Dios le perdone su pecado. Dios no va a dejar de perdonar a aquel pecador que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador y se arrepiente. Pero si alguien tiene más bien un remordimiento de que hizo algo malo, sufre las consecuencias de su propio pecado y se siente triste, eso no es un arrepentimiento que lleva a la vida. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Debemos tener un corazón contrito y humillado. Debemos buscar honrar al Señor con nuestras vidas, con nuestros cuerpos. Debemos procurar la paz entre todos y con todos. Debemos procurar la santidad y debemos perseverar en el camino de la fe. A eso es a lo que nos exhorta el autor en estos primeros versículos. Ahora, en los versículos 18 al 24 se ve un contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión. El contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión. Voy a leer los versículos 18 al 21. Ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Los hebreos venían del antiguo pacto, venían de vivir bajo la ley, y el autor ahora les dice, si ustedes van a la ley, si ustedes van a Moisés, a esto es a lo que ustedes van a encontrarse. Si ustedes van a algo que no sea Cristo, la única alternativa que van a encontrar es irse a la ley. ¿Qué es lo que esto representa? Este es un monte que se podía tocar, esto era algo real. Ustedes lo pueden encontrar en Éxodo 19:20. Pueden ver que cuando Dios desciende del cielo y llega al monte Sinaí, para entregarle la ley a Moisés y al pueblo, aquel monte ardía en llamas. Ese monte no se podía tocar. Había una oscuridad, una gran tiniebla, había tempestad, había el sonido de una trompeta. Y aquellos que escuchaban tan fuerte voz pedían que no se les hablara más porque no podían resistir la voz de Dios. Cuando Dios hablaba, la tierra temblaba. Cuando Dios hablaba, la tierra se estremecía. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Entonces, si nos vamos a la ley, si los hebreos se van a la ley, entonces lo que podemos encontrar es la ley, los mandamientos, que son buenos, pero que si no los cumples trae muerte. Y hasta ahí llega. Pero si tú vas a Sión, si vas a la celestial Jerusalén, encuentras gracia, encuentras misericordia, encuentras bondad. Si vas a Cristo, encuentras un mejor pacto. ¿Por qué ir al monte Sión? ¿Por qué ir al antiguo pacto? ¿Por qué retroceder y apartarse de Jesús cuando tenemos algo mejor
con Cristo en Sión. Nadie podía acercarse a este monte, porque el que se acercara podía ser apedreado o atravesado con una lanza. Los ángeles desde los cielos podían traer ese juicio al que se acercara. Pero ustedes, por el contrario, dice el versículo 22, se han acercado al monte Sión. Y espero que nos animemos al escuchar esto que el Señor tiene preparado para aquellos que van a esa ciudad celestial. Espero que podamos ver en esta imagen, en estos versículos del 22 al 24, una imagen del cielo, de lo que hay allí, de lo hermoso que es ir a Cristo y al nuevo pacto, dejando atrás el antiguo pacto. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. Vamos a verlo en un poco más de detalle. Nosotros sí podemos, por medio de Cristo, acercarnos al monte Sión. No podíamos acercarnos a Sinaí, porque eso iba a traer juicio, pero podemos ahora acercarnos al monte Sión por medio de Jesucristo. Sión era Jerusalén, la famosa llamada Jerusalén. La ciudad del gran rey fue la ciudad que el rey David conquistó de un pueblo muy antiguo llamado los Jebusitas, y fue allí donde David reinó por mucho tiempo. Fue allí en Jerusalén donde también se llevó el arca del pacto y donde se ofrecían los sacrificios, y donde dentro del tabernáculo estaba el asiento de la misericordia, donde se rociaba la sangre de los animales que eran sacrificados para el perdón y la expiación del pueblo. Por lo tanto, era allí en Jerusalén donde se simbolizaba la misericordia y la gracia. Allá es donde queremos ir. Esta celestial Jerusalén es la ciudad del Dios vivo. Allí habita Dios, simbólicamente porque estamos hablando de la celestial Jerusalén. Allí es donde podemos acercarnos a Dios, donde no tenemos que tener miedo de ser atravesados con una lanza, sino que podemos gozosamente acercarnos al Señor. Y a una incontable muchedumbre de ángeles. Eso tiene la imagen de un festejo en los cielos. Jesús dijo que cuando hay un pecador que se arrepiente, hay gozo y fiesta en los cielos. Los ángeles festejan cuando hay un pecador que se arrepiente. Esto quiere decir, esta incontable muchedumbre de ángeles, que nos acercamos a una fiesta, a un gran gozo, a ángeles que están festejando en los cielos, que están alegres glorificando a Dios y alegrándose por los pecadores que se arrepienten. Nos acercamos también a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos acercamos a aquellos que han sido hechos primogénitos por medio de Cristo y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Si tú estás en Cristo, si has creído en Jesús, tu nombre está escrito en el libro de la vida y nada podrá borrarlo. Tú has sido inscrito tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida de Jesús desde antes de la fundación del mundo. Si tú has creído en Jesús desde antes de que cualquier cosa se creara, el Señor ya tenía en mente salvarte y ya te había salvado. Ahora, somos en Cristo primogénitos. Todo lo que es de Cristo también lo podemos heredar nosotros por la fe. Todo lo que es de Él también es nuestro por medio de la fe. Pero qué mayor bendición, qué bendición más grande que Jesucristo. Qué bendición más grande que poder reinar con el Señor en los cielos. Nos acercamos también a Dios, el juez de todos. Dios es un juez santo, un juez justo, un juez recto en todos sus caminos. Un juez que va a juzgar cada pecado, pero que por gracia a los pecadores les dará también salvación abundante
y mucha gracia. Cuando sea tu último día, si estás en Cristo, puedes alegrarte de que cuando llegues a la presencia del Señor, tú podrás ver que Jesús abogará por ti y el Padre te dirá, entra al gozo de tu Señor. Porque Jesús pagó por ti tu pecado y tu condena Él la llevó en la cruz. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el juicio de Dios ya cayó sobre Jesús por su muerte en la cruz y su resurrección. Y tú podrás entrar como declarado inocente al paraíso. Y ahora también porque en Cristo hemos sido perdonados y lavados del pecado. Pero si alguien no está en Cristo, si alguien no conoce a Cristo, tendrá que entonces ir a la ley y su obediencia no será suficiente. Por eso debemos estar en Cristo, por eso debemos venir al monte Sión, a Cristo, donde hay perdón abundante y misericordia. Nos acercamos también a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. A los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. Ustedes pueden ver en los versículos 11, 39 y 40 que, y aunque por medio de la fe, todos ellos, Moisés, Abraham, David, Sara, Jacob, todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados, aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Dios había preparado que Jesús viniera para nuestra salvación, algo mejor para nosotros que los santos del Antiguo Testamento todavía no habían recibido. Pero ahora, porque Jesús ha venido, ellos han sido hechos perfectos. ¿Te imaginas que algún día tú puedas estar en el cielo y puedas hablar con Adán? Y que puedas hablar con David y con Moisés? Y que puedas preguntarle, ¿cómo fue esto de atravesar el Mar Rojo, Moisés? O puedas hablar con Isaías y puedas decirle, ¿cómo fue eso de ver la gloria de Dios en el templo? Y puedas alegrarte con esta multitud de ángeles, con esta multitud de primogénitos, con este mar de gente que adorará al Señor en los cielos. Entonces, podemos por esto correr la carrera de la fe, ¿verdad? Porque tenemos grandes y gloriosas promesas que el Señor ha preparado para nosotros. No debemos retroceder ni irnos para atrás, sino continuar con la mirada adelante, viniendo a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque tenemos algo mejor que Él ha preparado para nosotros en los cielos. Pero lo mejor de todo, según el versículo 24, es que venimos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar, ¿cómo será cuando yo vea a Jesús? ¿Cómo será cuando yo pueda hablar con Jesús? ¡Wow! Poder decirle, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por salvarme. Muchas gracias por sufrir la cruz y el oprobio por mí. Muchas gracias, Señor, por sostenerme hasta el final, por no dejarme caer y por no dejar que mi fe flaqueara. Muchas gracias, Señor, por no solamente morir por mí, sino también resucitar. Muchas gracias por alejar el pecado, tan lejos está el occidente del oriente. Qué alegría poder saber que veremos a Jesús, que lo podremos ver a Él, el mediador del nuevo pacto, de un pacto mejor por nosotros, que nos ha dado a nosotros. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ustedes saben que cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le preguntó a Caín, ¿y dónde está tu hermano Abel? La sangre de Abel en el suelo pedía venganza a Dios porque su hermano lo había matado. Pero la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesús intercede por nosotros y busca nuestra salvación y nuestro perdón. La sangre de Jesús quita nuestro pecado y por eso habla mejor que la de Abel. Hebreos 9:11 dice,
Hebreos 9, 24. Dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo de lo verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote, que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo para quitar el pecado. La sangre de Jesús da un mejor testimonio que la de Abel. Intercede por nosotros, nos lava del pecado. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Quita el pecado, nos perdona y nos da una mejor vida. Entonces, son estas bastantes razones para continuar la carrera. Son bastantes estas razones para llegar a esta celestial Jerusalén, a la ciudad de Dios vivo, y poder tener la esperanza de que nos vamos a encontrar con Jesús. Aquellos primeros creyentes probablemente continuaron pasando muchas pruebas. Probablemente continuaron pasando muchas dificultades. Probablemente vivieron más persecuciones, probablemente fueron encarcelados, algunos fueron martirizados, pero tenían la esperanza de que en los cielos había algo mejor para ellos. Tenían la mirada fija en los cielos. Bien como dice Hebreos también 9, 8 al 10. Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 16, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Entonces quiero animarnos a que continuemos la carrera, a que no desmayemos, a que no nos desviemos del camino, sino que más bien mantengamos la mirada fija en Jesús, a que recordemos todas las bendiciones que hay en el Señor, en este nuevo pacto. A que no nos desanimemos cuando vengan las dificultades, sino que más bien mantengamos la mirada fija en el Señor. Que recordemos todo lo que ha hecho por nosotros y que nos espera un gran futuro. No todo el mundo puede afuera tener la certeza para dónde va. Es más, nuestra fe es la única fe que puede garantizar el fin de nuestras vidas. Y si estás en Cristo, tienes la perfecta seguridad de que cuando tú mueras vas a resucitar y reinar con Cristo para siempre. De que tus pecados ya no te son contados, sino que ya fueron pagados. Entonces, sí, vamos a pasar por un camino estrecho, difícil, rocoso. Puede que nos caigamos en el camino, pero el Señor nos va a sostener. Él nos va a ayudar a terminar la carrera. Y es más, Él ya la terminó por nosotros. Él ya cruzó la meta, Él ya cruzó la línea final. Lo que a nosotros nos corresponde es levantar las manos, fortalecer las rodillas entumecidas y continuar el camino. No te desanimes, hermano. No te desanimes, amada hermana. Continúa, persevera y recuerda las grandes promesas que tenemos en el Señor. No nos echemos para atrás, no regresemos el antiguo pacto, no regresemos a cualquier cosa que nos aleje de Dios, no dejemos de perseverar, no perdamos el ánimo, sino que más bien continuemos. Versículo 25, vamos aquí al peligro, la advertencia de retroceder. Tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas
movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Es decir, Dios les amonestó, les dijo, les advirtió que no debían acercarse a aquel monte y les advirtió que debían cumplir sus leyes. Les amonestaba desde la tierra. Pero aquellos que no obedecieron no pudieron escapar. No podían escapar la santidad de Dios. No podían escapar tampoco la voz de Dios, que era como un trueno y como un terremoto. Mucho menos vamos a escapar nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos o a Cristo, quien habla a través de su palabra. Nosotros hemos ahora recibido algo mucho mejor en Cristo en el nuevo pacto. Por lo tanto, debemos responder a Jesús creyendo en Jesús. Debemos responder a Jesús confiando en el Señor, confiando en Él en el camino de la fe. Debemos responder con temor y reverencia. Debemos responder con arrepentimiento, dejando atrás el pecado y poniendo nuestra fe en Él. Debemos responder amándole y adorándole, porque Él es digno. El pasaje nos dice en el versículo 26 que la voz de Dios en aquella ocasión, cuando se estaba dando la ley, la voz de Dios sacudió la tierra. Pero ha prometido que una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Es decir, que hay cosas creadas, lo creado, la tierra, lo que se ve, el cielo. Todo esto algún día será sacudido, será deshecho, para que todo esto creado sea reemplazado por cosas permanentes y cosas inconmovibles, cosas mejores, cosas eternas. Podría decirse que el autor también nos está diciendo que el antiguo pacto y todo esto que representa el monte Sinaí ha sido declarado obsoleto por el nuevo pacto y todo esto va a ser removido y va a venir una ciudad nueva y permanente, una nueva Jerusalén y un nuevo pacto que son inconmovibles, que nunca van a dejar de ser y que son permanentes. Si tú estás en Cristo, entonces has recibido un reino inconmovible. Hebreos 12:28 nos dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, un reino que no va a dejar de ser, y ojo, dice que hemos recibido un reino inconmovible. No es que lo vayamos a recibir o que tal vez vayamos a recibir ese reino inconmovible, sino que hemos ya recibido un reino inconmovible, un reino que es eterno, un reino perfecto, el reino del Rey Jesucristo. Ahora que hemos recibido este reino inconmovible, ¿cómo debemos responder? Debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Si algún día sientes amargura o tristeza, como decía antes el pasaje, un antídoto en contra de la amargura y de la tristeza es el agradecimiento. Si tú te pones a contar tus bendiciones, cuán bueno el Señor ha sido contigo, cuán fiel el Señor ha sido contigo, de qué te ha salvado, tú puedes entonces ser agradecido. Puedes recordar que tienes un reino inconmovible, que eres ciudadano del mejor reino y de la mejor patria, que es la de Jesús en los cielos. Entonces, puedes tener gratitud. Y por esa gratitud, la gratitud de la salvación que el Señor te ha dado, puedes servirle y agradarle con temor y reverencia. Puedes servirle empleando tus dones espirituales, empleando tu vida, empleando lo que tú sabes hacer con las manos, tu profesión, lo que puedes emplear tu tiempo para servirle, porque le puedes agradecer a Él por lo que Él ha hecho por ti. Puedes agradarle con temor y reverencia. Queremos agradarle a Dios porque queremos complacer a nuestro Padre.
Queremos agradecerle y esto lo hacemos por respeto a Él. Servimos porque Él es digno de que le temamos y le respetemos y le demos reverencia. Le damos reverencia a aquel que merece el mayor respeto y honra y adoración, que es Dios. Por eso debemos servirle y agradarle con temor y reverencia. Y el texto termina diciendo, todo esto porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Esto viene también de Deuteronomio 4:24, que nos enseña que Dios es un fuego que todo lo consume y que Dios es también un Dios fuerte y celoso. Deuteronomio 4:23 dice, tengan cuidado de no olvidarse del pacto que el Señor su Dios estableció con ustedes. No se hagan ninguna escultura ni imagen de todo lo que el Señor su Dios les ha prohibido, pues el Señor su Dios es un fuego consumidor, es un Dios celoso. Debemos adorar al Señor porque Él es santo, porque Él es digno y porque Él es el único que merece nuestra adoración. Y también Dios es un fuego consumidor para sus enemigos. Dios es un fuego consumidor que algún día va a consumir a todo lo que se oponga a Él, a todo el pecado. Todo eso será algún día consumido. Será consumido y ya no será más. Por eso tenemos que adorar al Señor con temor y reverencia. Él es un fuego consumidor. ¿Cómo entonces vamos a responder al Señor? Debemos entonces continuar la carrera, continúen, no se desanimen, no desmayen, pónganse de pie, oren, recordemos que el Señor nos alienta, que Él da fuerzas al cansado y que Él ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Recuérdate día a día las promesas que tienes en Cristo. Procura la paz entre los hermanos. Anímense unos a otros a vivir en paz y en armonía. Procuren la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Vayan también a aquella celestial Jerusalén. Sigan el camino para llegar a la ciudad del gran Rey. Recuerden todo lo hermoso y lo glorioso que hay en el cielo, sobre todo Jesucristo. Y no dejemos de escuchar lo que el Señor nos ha dicho. No rechacemos lo que Él nos ha dicho, no nos echemos para atrás, sino que más bien vayamos para adelante. Y también, hermanos, nosotros podemos ser posiblemente en este mundo caído y perverso, de las pocas personas que Dios ha puesto cerca de gente que no está escuchando el Evangelio, que no tiene alguien que le hable de Jesucristo. En los lugares que Dios te ha puesto, te animo a que le hables a tu familia, que le hables a tus amigos, a la gente con la que trabajas, de Jesucristo, que les hables de la esperanza que hay en Él, que les hables del abundante perdón que hay en el Señor, que no vayan a Sinaí, sino que más bien vayan a Sión. Háblales del Señor, comparte el Evangelio, porque somos nosotros portadores de este gran tesoro, que es el Evangelio. Solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Entonces seamos diligentes en compartir la palabra de Dios y en continuar este camino. Porque algún día como cristiano vamos a poder ver a el Rey justo Jesucristo. Vamos a poder entrar en su mansión, vamos a poder entrar en su casa. Podremos allá alabarle por toda la eternidad, alegrarnos de estar delante de Jesús, el Cordero que fue inmolado. Podremos deleitarnos en Él y ese gozo que sentiremos de estar con Jesús nunca se va a terminar. No te vas a aburrir de estar en los cielos con el Señor. Cuando hayan pasado millones de años, tú solo vas a haber comenzado de disfrutar la gloria del Señor. Entonces no te desanimes, sino más bien mantén la mirada fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Oremos. Señor, queremos agradecerte por
quién tú eres. Queremos agradecerte porque tú eres maravilloso, porque tú eres misericordioso con nosotros, porque no nos abandonas en nuestra debilidad, sino que nos ayudas a continuar. Porque cuando nos sentimos cansados y cargados, tú nos recuerdas que podemos ir a ti para en ti encontrar descanso. Señor, te pedimos que nos ayudes a recobrar fuerzas, que tú nos des las fuerzas que solo provienen de ti. Que aquel entre nosotros que esté cansado, que a nosotros todos, Señor, nos des descanso, que nos des fuerzas y que nos animes, Señor, a no desistir de esta carrera, sino más bien perseverar. Ayúdanos, Señor, a vivir en paz, amándonos unos a otros para así poder dar al mundo conocimiento de que somos tus discípulos. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, y ayúdanos a anhelar esa celestial Jerusalén donde tú estás. Ayúdanos a correr esta carrera, Señor, con el gozo de algún día poder verte y caminar contigo, Señor, en el paraíso. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por morir allí por nosotros, por derramar tu sangre, Señor, que nos limpia de todo pecado. Y gracias, Señor, por tu victoriosa resurrección de entre los muertos, porque la muerte ha sido sorbida en victoria. Y ya el pecado y la muerte no tienen poder sobre nosotros. Queremos vivir para ti, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu gracia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes también unos a otros a animarnos en este camino, Señor. Sabemos que eres fiel, Señor, y que nos llevarás hasta aquella meta final, Señor, y lo que tú has comenzado, tú lo terminarás. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.